Hoy vamos a hablar de los sacramentos y como tenemos costumbre, vamos primero a pedir al Espíritu Santo, que es el que nos habla a través de la Sagrada Escritura, que nos ilumine y nos dé la luz y la fortaleza para conocer y para vivir eso que nos quiere decir. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para que conozcamos lo que nos quieres decir y seamos capaces de vivir de acuerdo con eso que nos pides. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de empezar a estudiar cada uno de los sacramentos, vamos a ver lo que es común a todos ellos. Pensemos que los sacramentos son signos sensibles, es decir, que se perciben a través de los sentidos, que han sido instituidos por Jesucristo y que nos comunican la gracia que están significando en ese signo, que es lo que se percibe, o se ve, o se escucha, o se toca, se come. Pero el catecismo de la Iglesia Católica comienza por preguntarse, ¿quién celebra? ¿Quién celebra los sacramentos? Y es muy interesante la respuesta que nos da el catecismo, porque nos dice que la liturgia es acción del Cristo total. ¿Qué es el Cristo total? ¿Qué dice San Agustín? Pues el Cristo total es Cristo cabeza y Cristo miembros. Los miembros somos nosotros. Por consiguiente, fijémonos que, dice el catecismo, los que ahora celebramos la liturgia, desde ya participamos de la liturgia del cielo, donde la celebración es enteramente comunión y fiesta. Es un punto muy bonito y muy interesante que nos puede ayudar a vivir los sacramentos con más vitalidad, con más provecho y con más conciencia de que lo estamos haciendo. Y comienza por presentarnos en el catecismo de la Iglesia Católica la ceremonia, digamos, la liturgia del cielo, que la tenemos ampliamente explicada en el libro del Apocalipsis. Y en el libro del Apocalipsis comienza por presentarnos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el capítulo 4 del Apocalipsis, en el versículo 2 nos dice: al instante fui arrebatado en espíritu y vi un trono colocado en medio del cielo y sobre el trono uno sentado. Isaías, en el capítulo 6, nos dice quién es ese que está sentado en el trono. El año de la muerte del rey Ocías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Por consiguiente, el que estaba sentado en el trono, que ve San Juan cuando escribe el Apocalipsis, nos dice Isaías que es el Señor Dios. Por lo tanto, en esa visión del cielo nos presenta, nos revela a Dios Padre. Pero, volviendo al Apocalipsis, en el capítulo 5, nos va a hablar de otro personaje. En el versículo 6 nos dice: vi en medio del trono y de los cuatro vivientes y en medio de los ancianos un cordero que estaba en pie como degollado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Fijémonos bien, en medio del trono, en ese trono donde ha visto sentado a Dios, al Padre, ahora ve al Cordero, y el Cordero que está como degollado pero de pie. ¿Quién es el Cordero? Que está degollado pero sin embargo no está muerto, está de pie. Supongo que no hará falta leer el texto de San Juan, cuando Juan el Bautista señala a Jesús ante sus apóstoles, ante los seguidores de San Juan, y les dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto,
Se trata de Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, que murió por nosotros, pero está vivo, está de pie, ha resucitado. Y finalmente, también nos habla del Espíritu Santo. Y el Catecismo nos dice que lo hace con una imagen bellísima. Son palabras del Catecismo. Lo tenemos en el capítulo 22 del Apocalipsis, el versículo 1. Y me mostró un río de agua de vida, clara como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ese río de agua de vida, es decir, da vida por donde pasa, sale del trono. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Por lo tanto, fijémonos, nos ha presentado a Dios Padre, a Dios Hijo Redentor y a Dios Espíritu Santo. Pero además, teniendo en cuenta que Jesús, que ha muerto y ha resucitado, ese Cordero inmolado pero de pie, es, como lo dice el Catecismo, nuestro único sumo y eterno sacerdote, el único auténtico sacerdote, que ha entrado en el santuario. Recordemos, los sacerdotes judíos entraban en el santuario del templo de Jerusalén. Pues Jesús ha entrado no en un santuario hecho de manos humanas, sino en el auténtico, en el cielo. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, leo los versículos 14 y 15. Teniendo pues un gran pontífice que penetró en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos adheridos a la confesión. No es nuestro pontífice tal que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Antes fue tentado en todo, a semejanza nuestra, fuera del pecado. Dios no nos salva desde la distancia, desde la lejanía. Se ha hecho hombre, ha compartido la vida con nosotros en todo menos en el pecado. Y de esta manera es nuestro único, sumo y eterno sacerdote. Por lo tanto, decíamos al comienzo, cuando decíamos, ¿quién celebra? El Cristo total, el Cristo sumo sacerdote, que ha asociado así a todos sus miembros. Y somos todos en Cristo y con Cristo quienes participamos de esa celebración. Dice que Jesús es el mismo que ofrece y que es ofrecido. La Iglesia lo ofrece y con él nosotros. El que da y el que es dado. Y fijémonos que cuando estamos pensando de quiénes celebran, todos recapitulados en Cristo, recordamos que ya comentamos en otro programa aquel texto de la carta a los Efesios, cuando se nos decía que el proyecto de Dios desde toda la eternidad es que todo quede recapitulado en Cristo, es decir, que todo quede incorporado en Cristo cabeza. Quizás aquel ejemplo que puso el mismo Jesús de la vid y los sarmientos nos ayudará a entenderlo mejor. Los sarmientos quedan injertados en ese único tronco, en esa vid, y entonces, porque están unidos a esa vid, constituyen una única planta. Pues constituimos ese único sacerdocio, pero porque estamos unidos a Cristo, recapitulados en Cristo. Y entonces, en el momento que la Iglesia aquí en la tierra celebra un sacramento, se está uniendo a todo el resto de los seres que están recapitulados en Cristo. ¿Y quiénes son los que están recapitulados en Cristo? Pues no solo los de la tierra, también los del cielo. Hay un texto del Apocalipsis que realmente es muy significativo. En el capítulo 5, del Apocalipsis, desde el versículo 8. Quizás para que lo valoremos más, recordemos un poco el contexto. Nos ha presentado en el capítulo 4 del Apocalipsis el cielo, donde está el trono de Dios,
los ángeles que le rodean, le alaban. Recordemos en Isaías, el profeta Isaías tiene aquella visión de los ángeles que alaban a Dios. Quizás después lo podamos leer. Bien, pues nos presenta el capítulo 4 el cielo con los bienaventurados, los ángeles, etc. Y en el capítulo 5, ya hemos visto, nos habla de aquel cordero inmolado. Pero fijémonos que nos ha presentado al comienzo del capítulo 5 como que a la derecha del que está sentado en el trono tiene un libro. Pensemos cómo eran los libros en tiempos cuando se escribe el Apocalipsis. No era como estos libros que tienen páginas, sino que era un rollo, una tira larga que se enrollaba, y que para poderlo leer había que desenrollarlo. Si ese rollo está cerrado y sellado, es decir, está sellado para que no se pueda abrir, no se puede leer. Entonces, de una manera simbólica, ese libro que tiene en la mano el que está sentado en el trono, o sea, Dios, se me dice que está sellado con 7 sellos, o sea, está perfectamente sellado. No se puede abrir para poderlo leer. Y entonces los ángeles se preguntan, ¿quién podrá leerlo? ¿Quién podrá abrirlo para leerlo? Y se nos dice que nadie había, ni en el cielo ni en la tierra, que pudiera abrir el libro y por lo tanto que se pudiera leer. Y lloran. Se nos dice que San Juan, que tiene esta visión, dice, yo lloraba mucho, porque ninguno era hallado digno de abrir el libro y de verlo. ¿Y por qué llora? Pues porque en aquel libro, podríamos decir, está escrito la historia de la salvación. Es el proyecto de salvación de Dios. Y ese proyecto de salvación de Dios, si no se abre, no se puede realizar. Es simbólicamente lo que nos quiere decir. Y entonces es cuando un ángel le dice, no llores, porque hay quien lo puede abrir. Y ese quien lo puede abrir es precisamente el cordero que ha sido degollado, que ahora está de pie. Y cuando el cordero recibe en su mano el libro para poderlo leer, nos dice, y leo ahora desde el versículo 8, y cuando lo hubo tomado, los 4 vivientes y los 24 ancianos cayeron delante del Cordero, teniendo cada uno su cítara y copas de oro llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos. Fijémonos que es una manera de simbolizar esa actitud de adoración y de alabanza. Y cantaron, continúa diciendo, cantaron un cántico nuevo que decía, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre has comprado para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los hiciste para nuestro Dios reino y sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Pero termina ahí los que participan en esa alabanza. Continúa diciendo, vi oí la voz de muchos ángeles. También los ángeles participan de esa liturgia del cielo. Y se nos dice que estos ángeles estaban en derredor del trono y de los vivientes y de los ancianos, y era su número de miríadas y de millares, que decían a grandes voces, digno es el Cordero que ha sido degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la bendición. Es decir, fijémonos que por lo tanto se trata de algo gozoso, están felices por el éxito de Dios, por la gran obra de Dios a través de Jesucristo, y están agradecidos porque la cantidad de beneficios que se han recibido a causa de ese gesto generoso y heroico, diríamos, de Jesucristo. Pero no solamente intervienen los bienaventurados del cielo, que hemos visto hasta ahora, y los ángeles. Continúa diciendo el texto, y todas las criaturas que existen en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todo cuanto hay en ellos, oí que decían, al que está sentado en el trono y al Cordero, la bendición, el honor, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y los 4 vivientes respondieron, amén. Y los ancianos cayeron de hinojos y adoraron. O sea, observemos cómo, de una manera simbólica, el Apocalipsis está lleno de símbolos, nos describe cómo a esa
alabanza y adoración y acción de gracias, esa liturgia del cielo en la que participan todos los bienaventurados del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque en el capítulo 14 se nos habla de los 144.000, se nos dice que son de cada una de las tribus del pueblo de Israel. Más adelante se nos dirá que hay una inmensa muchedumbre que no se puede contar, de todos los pueblos y tribus y lenguas. Pues a todos esos que están ya en el cielo, nos unimos los de la tierra, las criaturas de la tierra. Por lo tanto, fijémonos que nos dice el catecismo que en esta liturgia eterna que estamos viendo, el Espíritu Santo y la Iglesia nos hacen participar cuando celebramos el misterio de la salvación en los sacramentos. Fijémonos qué profundo es esto. Cuando nosotros participamos en la celebración de un sacramento, sea cual fuere, no es una acción individual, no es una acción privada, es una acción del Cristo total, en la cual el Espíritu Santo, a través de la Iglesia, nos incorpora. En el capítulo 12 del Apocalipsis también se nos habla de otro personaje que interviene en esta liturgia, que es la Santísima Virgen. Recordemos que se nos habla de aquella mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y coronada de 12 estrellas. Es un símbolo claro de la Santísima Virgen y también de la Iglesia, pero ahora no nos podemos extender en el estudio del Apocalipsis propiamente. Solamente nos interesa fijarnos en este detalle. Repito, la celebración de un sacramento no es una cosa privada. Se trata de una acción del Cristo total, que el Espíritu Santo y la Iglesia nos incorporan a esta acción total. Por lo tanto, dice el Catecismo en el número 1141, la asamblea que celebra es la comunidad de los bautizados, que por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo, para que ofrezcan a través de todas sus obras propias del cristiano sacrificios espirituales. Este sacerdocio común es el de Cristo, único sacerdote, participado por todos sus miembros. Es decir, todos nosotros, mediante el bautismo y mediante el sacramento de la confirmación, hemos quedado incorporados en Cristo sacerdote y por lo tanto participamos del sacerdocio de Cristo. En el mismo Apocalipsis, en el capítulo 1, el versículo 5 y 6 dice así: y de Jesús, el testigo veraz, el primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. Fijémonos ahora, al que nos ama, nos ha suelto de nuestros pecados por la virtud de su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes de Dios su Padre. A él la gloria, etc. Por lo tanto, el bautismo, al incorporarnos en Cristo, sumo sacerdote, el único sumo sacerdote eterno, todos los bautizados y confirmados participamos de ese sacerdocio de Cristo. Evidentemente, cada uno con distintas funciones. No todos los miembros tenemos la misma función. Algunos, y esto nos lo concreta también muy bien el Catecismo en el número 1142, mediante una llamada especial de parte de Dios y el sacramento del orden, participan de la condición de Cristo cabeza. Es decir, nosotros somos miembros de Cristo sacerdote, pero el sacerdote que ha recibido el sacramento del orden, esto lo veremos mejor cuando estudiemos cada uno de los sacramentos, participa de la condición de cabeza del cuerpo místico. Fijémonos que cuando un sacerdote consagra, pensemos por ejemplo cuando el Papa consagra en la celebración de la misa,
El Papa, como cualquier sacerdote, dice: esto es mi cuerpo. Pero, ¿es el cuerpo del Papa o del sacerdote que está consagrando el que se ha hecho presente? No, es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Pues porque el sacerdote actúa en la persona de Cristo, es decir, actúa con el yo de Cristo. Cuando dice esto es mi cuerpo, es Cristo el que está hablando a través de él. En el sacerdocio común de los fieles que tenemos los bautizados y confirmados que no hemos recibido el sacramento del orden, no podemos consagrar porque no tenemos esa capacidad de actuar en el nombre de Cristo que tiene el que ha recibido el sacramento del orden. Pero nosotros participamos del sacerdocio de Cristo. ¿Y esto qué significa? Pues que precisamente porque participamos de ese sacerdocio, podemos recibir los sacramentos, los demás sacramentos. Una vez que quedamos incorporados por el bautismo, podemos recibir los demás sacramentos. Pero además, somos cooferentes en el sacrificio de la Eucaristía. Es decir, nuestra vida, si la vivimos conscientemente de nuestra incorporación en Cristo sacerdote, está colaborando a la salvación del mundo, porque es Cristo el que está viviendo en nosotros nuestra vida. Hay un texto que es muy significativo al respecto. En la carta a los romanos, en el capítulo 12, el versículo 1 dice: os ruego pues, hermanos, pensemos que Pablo escribe esta carta a personas bautizadas y confirmadas. Repito, os ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como hostia viva, santa, grata a Dios. Este es vuestro culto racional. O sea, nuestro culto, nuestra, digamos, acción sacerdotal consiste en que yo, fijémonos que como hizo Jesús nos salvó ofreciendo su vida. Pues yo, unido a Cristo, mi vida, San Pablo dirá en una ocasión: ya comáis, ya bebáis, todo lo que hacemos, si lo hacemos unido a Cristo, con amor, como lo hizo Cristo, es mi ofrenda que luego llevo a la Eucaristía. En el momento del ofertorio, el sacerdote toma mi sacrificio y lo une al de Cristo. Por eso nos dice: orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro. Yo, como sacerdote, puedo llevar mi trabajo, mis alegrías y mis sufrimientos, mis oraciones, mis esfuerzos, toda mi vida, presentada por el sacerdote en nombre de Cristo, junto con Cristo al Padre. Es una acción sacerdotal que colabora a la salvación del mundo. San Pedro nos lo dice de una forma preciosa y muy clara. En la primera carta de San Pedro, es el capítulo 2, los versículos 4 y 5, voy a leer primero. Dice: a él, se refiere a Jesús, habéis de allegaros como a piedra viva, rechazada por los hombres, pero por Dios escogida y preciosa. Vosotros, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por Jesucristo. Nosotros, unidos a Cristo, ofrecemos nuestro sacrificio, que es nuestra vida. Llamamos sacrificio, que significa entrega. Entrega que puede ser incluso de nuestra alegría, de nuestras cosas bonitas que tenemos en la vida. Pues ofrecidos por Cristo y en Cristo, somos sacerdote y colaboramos a la salvación. Y más abajo en el versículo 9 continúa diciendo: pero vosotros sois, fijémonos bien, vosotros sois linaje escogido, sacerdocio regio, gente santa, pueblo adquirido, para pregonar las excelencias del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos sacerdotes y por eso podemos participar en esta liturgia en el que el único sumo sacerdote eterno, y que es el principal sacerdote del cual participamos todos los demás en distinto grado, como hemos dicho,
distinto de la manera de la participación que tienen los sacerdotes, pero todos somos los que celebramos la liturgia de la Iglesia. Y por lo tanto, repito, en el número 1144 del Catecismo, en las celebraciones litúrgicas, cada cual, ministro o fiel, al desempeñar su oficio, hará, fijémonos bien lo que nos dice el Catecismo, todo y solo aquello que le corresponde según su naturaleza de la acción y las normas litúrgicas. Es evidente que yo no puedo sustituir al sacerdote, porque yo no soy ministro, no tengo el sacramento del orden. Yo tengo muchas maneras de participar en esa liturgia, pero es distinta de mi manera de participar del sacerdote. Pero, insisto, todos celebramos. Y luego podemos dar un paso más. Fijémonos que hemos dicho, al definir lo que es el sacramento, son signos sensibles. Hay toda una serie de signos y símbolos en la celebración de un sacramento. Y precisamente si son signos que nos hablan de realidades invisibles, es porque no olvidemos que nosotros somos seres materiales, corporales y también espirituales. Pero ¿se han fijado que para poder expresar lo espiritual que no se ve nos valemos de signos? ¿Cómo expresamos a una persona el cariño que le tenemos? A través de signos. Pueden ser palabras, puede ser un abrazo, puede ser un beso, puede ser un regalo. Son signos que se ven, que se perciben y que expresan algo que no se ve, que es el amor, que es invisible. De la misma manera, Dios se relaciona con nosotros a través de signos. La creación, Dios nos revela, se comunica, el Dios invisible se hace presente, se hace visible a través de la creación, que podemos ver su belleza, su grandeza, su sabiduría, etc. La misma palabra de Dios, la misma Sagrada Escritura, es una manera como Dios se comunica con nosotros, es algo sensible. Pues también nosotros, en nuestra relación con Dios, nos valemos de cosas sensibles, de cosas que se perciben por los sentidos, como puede ser, fijémonos bien, el ponerse de rodillas, el encender una vela, el juntar las manos para orar. Las palabras que decimos, nos relacionamos con Dios a través de signos sensibles que se perciben. Pues los sacramentos emplea ese sistema, signos sensibles. Es más, fijémonos que el mismo Jesús usa signos sensibles para explicarnos cosas que de otra manera no habríamos entendido bien. ¿Se han fijado, por ejemplo, cuando Jesús nos explica el reino de Dios? Lo compara al sembrador, lo compara a la red, o cuando nos habla de esta íntima unión que hay entre nosotros y Él, nos lo compara con la vid y los sarmientos. Pero incluso tenemos gestos de Jesús que se valen de signos sensibles que evidentemente no son los que producen el milagro, pero que nos ayuda, quiere de esta manera ayudarnos a entender realidades más profundas. Tenemos, por ejemplo, en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, voy a leer solo los versículos 6 y 7. Se trata de la curación de aquel ciego de nacimiento. Dice, diciendo esto, escupió en el suelo, lo hace Jesús, hizo con saliva un poco de lodo y untó con lodo los ojos y le dijo, vete y lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Fue pues, se lavó y volvió con vista. Jesús ha hecho muchos milagros sin necesidad de esto, pero en este caso fijémonos que se vale de cosas sensibles, pues con saliva hace barro, aquel barro se lo unta en los ojos, es evidente que eso no es un remedio contra la ceguera, el barro hecho con la saliva. Le dice que vaya a lavarse en la piscina y recobra la vista. Bueno, fijémonos que ahí tenemos con un poco el anuncio de lo que serán los sacramentos.
el signo externo evidentemente no es el que produce el milagro, pero el Señor lo expresa de esta forma. Pues precisamente diríamos que desde Pentecostés el Espíritu Santo realiza la santificación a través de estos signos sensibles en la Iglesia. No es la Iglesia, es decir, los hombres que constituimos la Iglesia, los hombres y mujeres que constituyen la Iglesia, quienes realizamos el don de la gracia que produce el sacramento. Es el Espíritu Santo que a través de esos signos sensibles que ha dejado Cristo a la Iglesia, el Espíritu Santo, repito, va santificando y transformando a las personas. Es ese río que habíamos visto en el Apocalipsis, que sale del trono y que va saneando las aguas sucias y llenándole de vida. Por esto, es muy bueno que cuando participamos de los sacramentos nos fijemos que Dios quiere que tengamos un diálogo con Él. Es Dios el que se adelanta, el que nos habla, el que nos ofrece su gracia y nosotros le respondemos. Y esto se realiza a través de un diálogo. Yo invitaría a que estén atentos a las palabras y a los gestos que se desarrollan, digamos que se practican al momento de administrar un sacramento y fijémonos en su significado. A veces quizás recibimos los sacramentos de una manera un tanto rutinaria y no nos damos cuenta de ese diálogo. Y es triste porque entonces fijémonos que tenemos a Dios que nos quiere hablar y nosotros no descubrimos su voz, no le entendemos y todavía somos capaces de decir: a mí Dios nunca me ha hablado. ¿Cómo que Dios nunca te ha hablado? ¿No será que eres sordo? ¿No será que no entiendes el lenguaje? ¿No será que no atiendes? Es un diálogo que entabla Dios con nosotros. Nos dice el Catecismo, repito, en el número 1152, toda celebración sacramental es un encuentro de los hijos de Dios con su Padre en Cristo y en el Espíritu Santo, que se expresa con un diálogo a través de acciones y palabras. Las acciones litúrgicas significan a la vez la iniciativa gratuita de Dios y la respuesta de fe de su pueblo. Pero fijémonos bien que cuando contestamos, estamos respondiendo. A veces quizás somos un poco como loritos que repetimos sin saber lo que decimos. Y es triste porque qué pobre queda entonces el sacramento. Pienso sobre todo en la Eucaristía, en la misa. Ojalá consigamos, mediante el estudio que vamos a ir haciendo, Dios mediante, de los sacramentos, aprender a escuchar lo que Dios me está diciendo, esa iniciativa que tiene Dios, que me está preguntando, que me está hablando, y que yo desde la fe le respondo. No se trata de imaginaciones, se trata de realidades. Porque Dios es invisible, pero está. Y nos habla, y nos transforma, y nos ayuda a través y por medio de los sacramentos. Termino haciendo ver que Dios en su infinita bondad ha hecho al Jesucristo al instituir los sacramentos, hay como un paralelismo entre lo que van haciendo los sacramentos en las distintas etapas y lo que ocurre en la vida natural. Fijemos que en la vida natural lo primero es nacer. Mientras el niño o la niña no ha nacido, ni se le puede alimentar, ni ninguna otra cosa. Pues en el orden sobrenatural, lo primero también es nacer. Nacemos como hijos de Dios con el bautismo. Una vez que ha nacido, al niño se le alimenta. Otro sacramento, la Eucaristía, alimenta a este niño, a este hijo de Dios. Este niño va creciendo y llega un momento en que es adulto. El sacramento de la confirmación nos hace cristianos adultos. En el orden natural, cuando
la persona, el niño o el adulto enferma, buscamos remedios. Si muere, en el orden natural no hay solución. En el orden sobrenatural, sí. Cuando se ha enfermado, que son pecados veniales, tenemos el sacramento de la penitencia, o incluso cuando haya muerto. Jesucristo ha instituido 2 sacramentos, digamos, para sanar. El sacramento de la penitencia y el sacramento de la unción de los enfermos. Y luego los otros 2 sacramentos son con una función social. El sacramento del orden, para el orden sacerdotal, para poder tener la Eucaristía y poder seguir actuando Cristo cabeza a través de estos ministros suyos, y el sacramento del matrimonio, precisamente para dar nuevos hijos a la Iglesia, nuevos hijos al reino de Dios. Por lo tanto, tenemos aquí toda una vida sobrenatural a través de estos signos. Ojalá que, repito, el estudio de estos temas de los sacramentos nos ayuden a beneficiarnos, a aprovechar mejor el don que Dios nos hace a través de cada uno de ellos, y que de esta forma realicemos el proyecto de Dios. No lo olvidemos, es que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. Para esto también es importante orar, para que Él nos ayude a que lo entendamos y lo vivamos. Por esto yo invitaría que ahora que terminemos se queden unos minutos en silencio y reflexionen sobre esto, le den gracias a Dios por sus dones y le pidan la ayuda para que podamos todos vivir mejor todos estos regalos que Dios nos hace.